Buenas tardes. Vamos a comenzar este acto de presentación del libro Los retos de Europa, democracia y bienestar social, que deriva del 10º encuentro que celebró la Fundación Sistema en Salamanca y que aquí en su presentación la Fundación Sistema junto con la Fundación Friedrich Ebert quieren dar a conocer a todos ustedes. Como saben, van a intervenir José Félix Tezzano, director de la Fundación Sistema, Lothar Witte, delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert, Rafael Simanca, secretario de Formación de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, José Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, y yo mismo. Estaba también anunciada la presencia de Soraya Rodríguez, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, pero un acto institucional en Valladolid, en lugar por donde ella es representante, le ha impedido venir. Les agradecemos mucho la presencia en este acto de presentación de un libro en el que, dada la importancia que hoy tienen los acontecimientos que suceden en Europa, tendremos oportunidad de reflejar en qué consiste este libro, cuáles fueron las líneas fundamentales del encuentro que se celebró en Salamanca y daremos también, lógicamente, cada uno la opinión del momento presente de Europa. En primer lugar, tiene la palabra José Félix Tezzano, director de la Fundación Sistema. Buenas tardes, muchas gracias. Este libro, efectivamente, es el resultado del 10º encuentro Salamanca, que celebramos el pasado mes de junio en esa ciudad. Son los encuentros Salamanca, unos encuentros que se vienen realizando desde el principio de este siglo, desde el 2001, impulsados inicialmente por Caja Duero, posteriormente apoyados por la fusión de Caja España, Caja Duero, y organizados por la Fundación Sistema. El 10º encuentro se celebró en un momento delicado, tanto para Caja España, Caja Duero, situación financiera complicada, como todos sabemos, y también para Europa. Yo creo que en el caso de Caja España, Caja Duero y de su presidente actual, Evaristo del Canto, hay que reconocer el esfuerzo y el compromiso que mantuvieron en momentos difíciles, en momentos en los que precisamente este tipo de debates son más necesarios. Una de las paradojas que estamos viviendo en este momento es que las cosas que son más necesarias muchas veces no son viables por razones económicas o financieras. En este momento se necesitaría más debates de altura con intelectuales, con responsables políticos de distintos países que de alguna manera trazaran las expectativas del momento, las posibilidades del momento. Yo creo que todos estamos muy abrumados, excesivamente abrumados por los discursos negativos, la flagelación continua, y lo que necesitamos es propuestas alternativas, porque lógicamente lo que ocurre tiene soluciones, debe tener soluciones. Y los encuentros Salamanca, precisamente desde su principio y en los 10 temas que se han abordado, intentan aportar análisis y alternativas a las situaciones presentes. Los 10 libros de la colección de los encuentros Salamanca son en este momento una biblioteca de consulta obligada, probablemente. El último libro es un poco más delgado, está más adelgazado también como la economía, pero yo creo que también contiene elementos valiosos, aportaciones valiosas. Y también era un momento delicado para Europa. Este es un encuentro que se ha realizado en colaboración, señalaba Alfonso Guerra, con la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación, yo diría, de las más prestigiosas probablemente en este momento, fundación política, que hace un papel importante en Europa y en el mundo, en América Latina, y cuya colaboración fue muy agradecida, como sabe su delegado, el amigo Lothar. Y luego los temas que tratábamos, un libro sobre democracia y bienestar social en Europa, es prácticamente el debate actual. Estábamos hablando de los 2 elementos nucleares del debate de este momento. Fue un debate que convocamos con una vocación claramente europeísta, en un momento en el que es difícil ser europeísta y decirlo, pero desde el reconocimiento de que el modelo, la construcción europea, primero el mercado común y después la Unión Europea, tenemos que ser conscientes que han tenido un papel
fundamental en los últimos años. La idea europea ha posibilitado el periodo más dilatado de paz y de prosperidad en Europa. Y esto ha sido posible en virtud de tres factores, básicamente, entre otros. Lo que a veces se ha llamado, el primer factor, la sustancia del eje franco-alemán, en definitiva el entendimiento, la capacidad de entendimiento entre Francia y Alemania, pero que no solamente es el entendimiento entre dos países, sino que ha sido, digamos, la idea de que la Europa verosímil de nuestro tiempo y del futuro, tenía que basarse sobre la simetría, no sobre la hegemonía. Y de alguna manera este entendimiento ha permitido conjugar los conflictos de hegemonía que tanto han lastrado y ensangrentado, digamos, la historia de Europa en los últimos años. El segundo elemento, hay que recordar, de la virtualidad de Europa ha sido la Europa política. La Europa política, la idea de que Europa se organizaba bajo patrones de democracia. Para pertenecer a la Unión Europea había que ser necesariamente, tenían que ser los Estados regímenes democráticos. No dejamos ninguna duda sobre esto. La Europa del futuro tenía que ser democrática. De esa manera también conjugábamos los conflictos políticos, o se intentaban neutralizar los conflictos políticos que habían lastrado también la historia europea durante mucho tiempo. Y el tercer elemento importantísimo era la Europa social, el estado de bienestar como soporte de la ciudadanía social, en el sentido que lo dijo Marshall, y lo explicó Marshall. Es decir, el valor de la equidad social, de la justicia social, de las oportunidades de empleo y de bienestar para todos los ciudadanos. Ha sido una idea modular del proyecto europeo. Se hablaba del modelo social europeo como un modelo clave en ese aspecto. Y esto nos permitía, ha permitido durante muchos años, conjugar los conflictos sociales. Conjugar o disminuir los conflictos sociales. Es decir, parecía que Europa iba por buena senda. Estábamos en la perspectiva de lo que había que hacer, de un buen modelo. Y eso permitió, fue acompañado de un proceso de crecimiento económico y de prosperidad notable. Y lo que en este momento está ocurriendo, y por eso hace falta debates muy sinceros y muy profundos, es que esos tres elementos en los que sustentaba el proyecto europeo están puestos en cuestión de manera peligrosa, de manera enormemente peligrosa. El problema en este momento es que si tenemos problemas políticos, si tenemos problemas de simetría entre las potencias europeas y si tenemos problema de bienestar, de falta de bienestar y de creciente malestar en la opinión pública, es evidente que tenemos un problema muy grande que está dando lugar a una dualidad perceptiva notable entre el lenguaje que hablan los burócratas de Bruselas y algunos sectores y lo que se siente por el ciudadano medio. Cuando se nos dice que las cosas no son tan graves, que hay que ser prudentes, que no hay que exagerar, que las cosas no están tan mal, eso no es lo que siente el ciudadano medio. Muchos ciudadanos, digamos, que lo están pasando mal en estas circunstancias. Entonces, en este momento, lo primero que tenemos que hacer en Europa es reconocer que tenemos una crisis muy seria por delante y que no sabemos o no se sabe en este momento cómo se va a salir y si se va a salir de esta crisis. Yo creo que, como ocurre con los enfermos de cáncer y otras enfermedades graves, lo primero es reconocer lo que está pasando y luego luchar con todos los medios al alcance para encauzar la situación. ¿Qué factores problemáticos tenemos en Europa en este momento? Bueno, hay factores exógenos que están, en fin, la emergencia de los BRICS, de otras potencias emergentes en el mundo, la pérdida de papel y de peso económico y político de Europa, muchos problemas exógenos. Pero tenemos también tres problemas endógenos muy notables. El primer problema es que Europa hoy en día no es una democracia. Las instituciones europeas no son una democracia. En Bruselas, hasta hace muy poco tiempo, se hacía la broma de que si la Unión Europea, como institución, pidiera el ingreso en la Unión, como tienen que hacer todos los países, no podría ser admitida porque no cumple los requisitos mínimos para ser considerada como institución una democracia. Eso era una broma y todos se reían mucho con esta historieta. El problema hoy es que a esto se está uniendo, a esta crisis de legitimidad, de presencia, de imagen de legitimidad, se está uniendo una percepción ciudadana muy amplia de que las políticas que se están llevando a cabo en Europa son políticas que a muchos países nos vienen impuestas. Es decir, no son las políticas construidas desde la soberanía, de la conciencia de la soberanía, de nuestra voluntad de hacer frente a determinados problemas, sino que son políticas que vienen impuestas, sea verdad o no sea verdad esto. Se habla de la famosa troika, de los hombres de negro, de los del maletín, en fin, pero viene impuesta. Y esto está dando lugar
a reforzar esa crisis de credibilidad de Europa. Y dentro de poco, dentro de un año, vamos a tener una prueba que va a ser delicada, y son las elecciones europeas. En las condiciones actuales, yo me temo mucho, y no hace falta ser un mago de la sociología para temerlo, que la participación va a ser enormemente escasa, que muchos ciudadanos, sobre todo en muchos países, no van a votar en estas elecciones. Y si esto se produce, si los porcentajes de votos, que en algunos países estaban ya en el 40%, cae en torno a los 30 y tantos por ciento, vamos a tener una crisis política de enorme envergadura. Es decir, esto va a dar lugar a que la conciencia de crisis, estamos en un túnel en el que no se ve la salida en este momento, se va a convertir en la conciencia de que estamos en un pozo, de que estamos en un auténtico pozo político. De un túnel, cuando se dice que estamos en un túnel, se dice, sigan avanzando, a ver si acaban de ver la luz, que se acabará viendo, pronto se verá la luz, sigan avanzando por el túnel, aunque parece que todo está negro, pero habrá luz. No, no, es que en un pozo no hay salida. De un pozo lo que hay que hacer es salir cuanto antes. Y no sé si este debate se va a llegar a plantear. Por lo tanto, primera crisis que tenemos, primer problema y primer reto que hay que afrontar en este momento, el reto de la falta de democracia en Europa. El segundo es la descohesión social. En Europa estamos avanzando hacia las fracturas sociales, las desigualdades, el malestar. Hay casos extremos. España, en indicadores de pobreza, de carencia y demás, estamos en los peores lugares, incluso peor que otros países que económicamente están en situaciones más delicadas. Hasta hace muy poco, una de las señas de identidad de Europa era la cohesión social, el estado de bienestar y las políticas de convergencia. Las políticas de convergencia que tan generosamente fueron apoyadas en mayor grado por algunos países, los países con economía más potente, respondían a la idea de que era bueno que todos convergiéramos. En este momento no vamos hacia la convergencia, estamos desconvergiendo, estamos separándonos. Cada vez va a haber países más pobres en Europa y países más ricos en Europa. Y esto va acompañado de la conciencia, una cierta conciencia de maltrato a las personas. Las personas que están paradas, que no tienen ya prestación, ese 55% de desempleados jóvenes en España. Es decir, muchas personas tienen la sensación de estar siendo maltratados. Y se dice, cuando hay problemas, que hay que hacer cambios estructurales. Y los cambios estructurales son más paro, más penuria, más carencia social, más recorte. Entonces, hay esa conciencia por parte de las personas de que se están siendo maltratados derechos básicos que pensábamos que estaban asentados. Y por parte de los Estados ocurre lo mismo. Hay Estados que nos sentimos maltratados. Es decir, no se entiende que si hemos ido hacia una zona de una moneda común, unos países en esa moneda están pagando los créditos a un dinero y otros a 5, 6, 7, 8 veces más. Es decir, los pobres, la gran paradoja es que los pobres en este momento no solamente no son ayudados, también los países pobres, sino que además son penalizados y tienen que pagar mayores intereses. Eso se llama la lógica del usurero. El usurero da créditos al que no tiene capacidad, le impone impuestos abusivos y, llegado el caso, le amenaza de romperle las piernas. A nosotros todavía no sé si nos han amenazado con rompernos las piernas, pero la verdad es que hay temor y hay preocupación por las posibilidades de salida de las crisis. Y, sobre todo, el problema en este momento es que tenemos, y se hizo en su día, un diseño de ir a la moneda única en el que los que lo plantearon no sé si fueron conscientes, o no sabemos si fueron conscientes de que podía ocurrir algo similar a lo actual. Es decir, hemos cambiado un sistema monetario, la peseta, en la que en caso de una crisis como esta estaríamos ya saliendo de la crisis, mejor o peor, pero habríamos devaluado la peseta, habríamos dado a la máquina de hacer dinero y habríamos metido liquidez y habría crédito. Y tendríamos inflación y estaríamos ajustando inflación y una serie de variables, pero no había la sensación de agobio, de falta de horizonte. Pues en este momento lo que se nos está imponiendo es prácticamente, y se está viviendo así, y cuando una cosa se vive así, produce los mismos efectos que si fuera real. Lo estamos viviendo en muchos países europeos, o bastantes países europeos, como una penitencia, de la que no se ve la salida, solamente se ve el aspecto punitivo. Y cuando no se ve la salida a una penitencia, eso que se nos dice que era un purgatorio y que había que pasar por un purgatorio para luego salir y redimir penas, ese purgatorio se acaba convirtiendo en un infierno. Y esa conciencia de infierno empieza a difundirse entre muchos sectores europeos. Por lo tanto, tenemos un problema político de déficit de democracia, tenemos un problema económico muy serio y social, una derivada social importante que para los partidos socialdemócratas es básico, es fundamental, y tenemos también un problema añadido. Y es que la opinión pública en muchos países está buscando culpables de lo que ocurre.
Se habla de las entidades financieras, pero sobre todo se señala a una persona. Se señala, sea cierto o no cierto, que en parte también la acusación no es correcta, se está señalando a la señora Merkel y, por ende, a Alemania. La culpable es la señora Merkel y Alemania en su conjunto, que puede tener una economía boyante, una economía no solidaria, pero con el coste de que es sobre las carencias, las necesidades y los retrocesos de otros países. Al final, si a los demás países europeos, o a muchos países europeos, nos va mal, es evidente que a Alemania también le va a ir mal. Pero el problema que esto plantea, y debemos de ser conscientes, y no es un problema pequeño, es que se está despertando un sentimiento antialemán. El sentimiento antialemán ha estado en el germen de muchas de las crisis europeas, igual que el sentimiento antifrancés. Ha sido el germen de conflictos importantes. Ahora, yo estoy asustado, sinceramente, por cómo en poco tiempo ha cambiado la percepción de Alemania y se está engendrando un potente sentimiento antialemán en la población, en amplios sectores de la opinión pública. Y lo que tenemos que entender es que la Europa, para salir de esta crisis, es fundamental entender que Alemania es un país central y que tiene que tener un papel muy destacado. Y si Alemania no tiene buena imagen en otras naciones, en otros países, va a ser muy difícil que cumpla ese papel, con lo cual se va a producir un enquistamiento complicado. Por lo tanto, yo creo que no hay que desechar, y con esto termino, la posibilidad de que el proyecto europeo acabe fracasando. Yo sé que esto es poco político decirlo, poco conveniente, pero no hay que desechar que Europa acabe implosionando. Lo mismo que no hay que desechar, como está empezando a ocurrir, que en sociedades con alta tasa de paro y de malestar social empiecen, como han empezado ya, a explotar los conflictos sociales. Ojalá que en algunos países, como España, sigan produciéndose de manera pacífica, o básicamente pacífica. Pero los problemas acaban dando la cara. Y esto aquí tenemos un problema. Y, desde luego, yo quisiera decir que este libro, a pesar de, quizás yo me he puesto un poco pesimista en el análisis, este libro no es un libro de quejas. Lo habitual son las quejas. Los análisis, decimos, bueno, tenemos graves enfermedades, pero si nosotros vamos a un médico y nos dice algo parecido, usted tiene graves enfermedades y no sé qué y tal, esto está muy mal. No, al final pedimos soluciones. Este libro no es un libro de quejas, es un libro de alternativas. Estamos pensando en términos de soluciones. Claro que hay soluciones. ¿Cómo no va a haber soluciones a lo que está ocurriendo? Yo creo que en el debate saldrán algunas de las soluciones y las alternativas. Pero, desde luego, en este libro se habla de la nueva agenda. Muchos artículos hablan de la necesidad de una nueva agenda política para Europa. La vieja agenda está fracasando, lo estamos viendo en los resultados. Hace falta una nueva agenda y hace falta instrumentos capaces de llevar a cabo esa agenda. Yo quiero recordar, y fue una aportación de Alfonso Guerra en los debates de Javi hace muchos años, lo imprescindible que es en este momento un verdadero partido socialdemócrata europeo. Desde las perspectivas nacionales, si no hay una nueva agenda, si no hay un partido, un instrumento político capaz de llevarlo a cabo, no seremos capaces de hacer frente a esos grandes retos. El reto de la democracia. Tenemos que avanzar hacia la Europa política, una Europa democrática. Tenemos que avanzar hacia una convergencia normativa, sobre todo en materia fiscal, en materia laboral. Tenemos que ser capaces de idear un gran plan de salida de la crisis con inversiones públicas, inversiones en bienestar, en educación, en ciencia, financiable a largo plazo, como ocurrió con el Plan Marshall, el Plan Schuman, otros planes. Tenemos necesidad de un plan, saber año a año cuáles son los objetivos y las posibilidades para recuperar el entusiasmo, la capacidad del ciudadano para ver salida a este túnel o a este pozo y, desde luego, eso hace falta hacerlo con respeto a las personas. Mi deseo, el deseo de los que trabajamos en la Fundación Sistema, es que, en la medida modesta de nuestras posibilidades, este libro pueda servir para poner letra o algunas letras a la esperanza, a la necesidad de lo que hay que hacer. Muchas gracias. Gracias, José Félix. Gracias, José Félix. Ahora tendrá la palabra el delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert, Lothar Witte. Muchas gracias. Afortunadamente ya han mencionado varias veces mi nombre y el nombre de la fundación que represento, porque yo soy la única persona aquí arriba que necesita de verdad presentación y soy también la única persona que no ha contribuido una sola palabra a ese libro. Así que me van a preguntar, bueno, ¿qué hago aquí?
La respuesta obvia es que hemos contribuido de otra forma al libro y al evento. Pero ya la pregunta que sigue es ¿por qué lo hemos hecho? Y ahí entonces, por favor, denme algunos minutos para ver si puedo contestar esta pregunta. Lo hemos hecho porque estamos preocupados. Yo estoy preocupado porque ya no tengo una respuesta fácil e inmediata a la pregunta ¿cuál es la promesa europea en este momento? A nosotros, a los alemanes y a los franceses, los holandeses, los belgas, los ¿cómo se llaman? ¿Los luxemburguenses? Bueno, nos prometían la paz. Nos prometían la paz y nos prometían que ya no íbamos a disparar contra el vecino. Eso para mí ha sido un argumento más que suficiente cuando miro el álbum de fotografías de mi familia, donde cada Witte de las 3 generaciones anteriores tenía en algún momento uniforme y le mandaron a disparar contra los franceses y contra los rusos. Yo no he tenido que poner un uniforme un solo día en mi vida. Así que para mí el proyecto de paz de la Unión Europea todavía significa algo, pero para otras generaciones ya no significa mucha cosa. A los españoles, a los griegos, a los portugueses, el proyecto europeo se les vendió como un proyecto de democracia, de modernidad y de prosperidad. A los países del este se les vendió el proyecto como un proyecto de libertades y también de la economía de mercado. Bueno, hoy, ¿qué decimos? Yo quisiera decir, bueno, el proyecto europeo es un proyecto de democracia y bienestar social, como lo dice el libro, pero el libro también dice que esos son los retos, no la realidad. La realidad a veces me parece más bien que uno podría citar aquí a Milton Friedman, la realidad es freedom and capitalism, libertad y capitalismo. El mecanismo de la Unión Europea detrás de todas estas promesas y de todas estas visiones siempre ha sido mercado y libertades, 1, 2, 3, 4 libertades. Y en este momento, bueno, ya José Félix ha dicho que, bueno, que estamos en una etapa muy decisiva. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que llevamos 4 décadas de búsqueda. Hemos vivido los 30 años gloriosas, o de verdad eran solamente 23 o algo así, de la década de oro, de la edad de oro después de la Segunda Guerra Mundial, del capitalismo pacífico, social, de progreso, etc. Pero desde mediados de los años 70 estamos buscando todo el tiempo cómo podemos desarrollar el capitalismo en su forma social y pacífica para las próximas décadas. Y cada 10 años nos encontramos con un nuevo problema, con la hiperinflación en los años 70, con el desempleo en los años 80, después con la deuda pública, la crisis del Estado y el endeudamiento privado, sobre todo en España y otros países. Así que tal vez en algún momento hay que pensar, bueno, aquí puede ser que en el sistema algo funciona profundamente mal. Y yo creo que eso es un debate que tenemos que llevar adelante, que tenemos que buscar soluciones y yo creo que la solución necesariamente pasa por un debate donde como primer paso los socialistas, los socialdemócratas, los sindicatos, los académicos comprometidos nos unimos de vez en cuando para discutir honestamente cuáles son los retos, cuáles son posibles soluciones y por eso estoy aquí, por eso hemos participado en el encuentro, porque este encuentro, si miren el libro, no solamente la portada, sino lo que sigue, van a ver que hay políticos, que hay sindicalistas, que hay académicos que se pronuncian. Y yo en uno de mis trabajos anteriores como analista político en la Fundación Ebert en Alemania, nosotros siempre decíamos que los políticos tienen un tremendo miedo a la segunda página, que normalmente leen el primer párrafo o la primera página, pero cuando tienen que mirar qué dice el autor en la segunda página, ya no les interesa. Bueno, entonces yo aquí veo algunas excepciones, algunos políticos que no solamente leen la segunda página, sino además la escriben, y por eso también quisiera felicitar a los autores que han contribuido a este libro. Muchas gracias.
Tiene la palabra Rafael Simancas. Muy buenas tardes. Estamos ante un libro solvente, útil y oportuno, porque a pesar de los análisis críticos que acabamos de escuchar y a los que yo me voy a sumar con mis palabras, es absolutamente evidente que nuestro destino está vinculado a Europa, como españoles y como socialistas, vinculado a Europa. La izquierda vive Europa hoy como una gran paradoja. La izquierda es consciente de que no hay futuro para los europeos sin el desarrollo de la Unión Europea, al menos no hay futuro viable, y la izquierda a la vez es testigo cotidiano de que Europa nos mata, literalmente. Europa mata hoy toda aspiración legítima para alcanzar mejores condiciones de progreso económico, de bienestar social o incluso de ciudadanía democrática para las mayorías. Sin Europa no hay posibilidad de aplicar un programa socialdemócrata para el buen gobierno en la era de la globalización. Es imposible, si no es a escala europea. Pero Europa es hoy una máquina de picar sueños y de fabricar pesadillas, al menos para aquellos que compartimos valores de igualdad, de solidaridad y de justicia. Europa aparece hoy a los ojos de la izquierda como un club al servicio de los intereses de las naciones ricas frente a las naciones pobres y de los que más tienen frente a los que menos tienen dentro de todas esas naciones. Por eso, el euroescepticismo, incluso la eurofobia, que siempre fue un sentimiento propio de las derechas más extremas, se abre hoy paso peligrosamente entre pensadores y políticos de izquierdas, que encuentran en el repliegue nacional una estrategia de defensa frente a la agresión desigualitaria que llega de Europa. Lo primero que corresponde explicar es por qué una crisis que comenzó siendo norteamericana y financiera se ha convertido en una crisis europea y sistémica. Hay varias razones que se analizan en este libro que deben contemplarse. Desde luego, las razones históricas que se han mencionado aquí. La crisis atrapa a Europa en un impasse institucional, sin posibilidades de dar marcha atrás para recuperar instrumentos nacionales de respuesta anticíclica a las crisis. La devaluación de la moneda, por ejemplo, como se ha mencionado. Pero sin contar aún con mecanismos comunes y eficaces para afrontar los vaivenes cíclicos del capitalismo con garantías, en un impasse institucional. Hay razones de economía política. Mientras en otros continentes se han aplicado las tradicionales recetas expansivas de estímulo de la demanda para hacer frente a la crisis, en Europa se ha impuesto la religión de la austeridad expansiva. Decimos, y se explica en el libro, que es una religión y no una teoría o una doctrina económica, porque está fundamentada en la fe irracional de sus defensores antes que en la constatación empírica de sus resultados. Los sacerdotes de esta religión insisten en la convicción de que el control acelerado del déficit y el ajuste draconiano del gasto público nos van a conducir a la tierra prometida del crecimiento y el empleo, cuando los simples mortales comprobamos día a día que ese catecismo solo conduce a la recesión, al paro y a la pobreza. Lo decimos nosotros, simples mortales, y ahora lo dice también el informe de primavera del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. El resultado paradójico es que hoy la economía norteamericana, Norteamérica, la cuna del capitalismo de casino, la patria de Wall Street, está creciendo y creando empleo a partir de procedimientos keynesianos, y sin embargo Europa, en la que la socialdemocracia ha tenido, tiene y se supone que ha de tener un peso político importante, se embarranca y nos arruina. Hay también razones políticas. La derecha es mayoritaria ahora en Europa y gobierna coherentemente, conforme a su programa de desregulación en las relaciones económicas y de minimización del papel de lo público. Pero cuando la izquierda tenía una posición más preponderante, al comienzo de la crisis, no fuimos capaces de contraponer un discurso propio y una estrategia alternativa.
Los gobernantes socialdemócratas asumieron generalmente el dogma de la austeridad expansiva, algunos por miedo a la reacción de los mercados financieros contra su país, miedo honesto, pero algunos otros, reconozcámoslo, con franco entusiasmo, como algún exgobernador del Banco de España que comparecía hasta hace poco en esta casa. También hay un juego geopolítico innegable. No podemos ser ingenuos. No es cierto que todos los europeos tengamos prisa por salir de esta crisis. No es verdad. El Gobierno alemán y otros de su entorno están muy cómodos, yo creo, en un contexto que les garantiza financiación casi gratuita y ventajas competitivas crecientes frente a unos vecinos que estaban aprendiendo demasiado, probablemente. Mis padres fueron mano de obra barata para impulsar la industrialización de Alemania en los años 60. Sin embargo, yo he podido mirar frente a los alemanes de mi generación y me temo que la señora Merkel quiere asegurarse de que mi hijo tenga que seguir el camino de sus abuelos en condiciones probablemente peores, porque mi padre tenía un trabajo con cobertura social digna, discreta pero digna, no un mini-job. Esperemos que el SPD gane las elecciones del próximo otoño y vuelva a apostar como antaño por una Alemania europea antes que por una Europa alemana. Pero las razones más determinantes son de naturaleza ideológica, como casi siempre, y tienen que ver con los valores desde los que se administra el espacio común que compartimos. Seamos realistas. El proyecto de construcción europea es en realidad y originariamente fruto de dos miedos y de dos pactos. El primer miedo, se ha citado aquí también, es el de la reiteración de las guerras nacionales. Y el primer pacto se produce entre las naciones. Construyamos un espacio en el que compartir intereses y derechos como una vacuna contra la Tercera Guerra Mundial. Procuremos un demos común mínimo para no volver a enzarzarnos en un conflicto autodestructivo. El segundo miedo era el del avance del bolchevismo. Y el segundo pacto se produce entre propietarios y trabajadores, entre izquierda y derecha, economía de mercado sí, pero con la garantía suficiente para los derechos sociales y laborales. Es el gran pacto socialdemócrata que ha proporcionado medio siglo de avance económico, social y civilizatorio, me atrevería a calificar. Pero cayó el muro, llegaron Thatcher, Reagan, Fukuyama, se acabaron los miedos y se rompieron los pactos. Y hoy más que nunca, como antes de la Gran Guerra, priman los intereses nacionales y priman las estrategias nacionales y los egoísmos nacionales y los pulsos nacionales y los triunfos nacionales y las derrotas nacionales. Y no hay casi rastro del interés común, de la solidaridad y del etos europeo con el que soñaron los padres fundadores de Europa. Y el telón este-oeste, el viejo telón de acero, ha sido sustituido por el telón de la vergüenza. El telón que separa a los del sur de los del norte, a los que tienen de los que no tienen, a los que asfixian de los asfixiados. Y si la Unión se ideó para conjurar las desconfianzas entre europeos, hoy cada vez más, por desgracia, los europeos del norte piensan que los sureños somos perezosos y despilfarradores de su dinero, y los europeos del sur miramos hacia arriba con la rabia del vapuleado y del humillado. Cuidado, cuidado con este juego, porque ha costado mucho tejer lo que ahora se está rasgando un tanto alegremente. La ruptura del segundo pacto, el pacto social, es al menos igual de grave. El capitalismo desatado, la ausencia de reglas de la economía de mercado, la hipertrofia financiera, la minimización del Estado, conduce al desbordamiento de las desigualdades y al fin del llamado modelo social europeo. Y ahora no existe un bloque soviético que amenace con revoluciones por doquier, pero puede que el sistema no necesite de ayuda externa para quebrar, como decía hace un momento José Félix Tezanos. Yo vuelvo a citar la cita de Stiglitz que no consigo quitarme de la cabeza en los últimos meses. Un sistema que no proporciona beneficios a la mayoría es un sistema insostenible. Hay dos debates de actualidad muy domésticos que sirven para ilustrar las consecuencias más graves, a mi juicio, de la ruptura del consenso europeo. Me refiero, por una parte, a los llamados escraches y, por otra parte, a la llamada desafección hacia los políticos por causa de la corrupción. Con el debate tramposo sobre los escraches se quiere ocultar el debate auténtico sobre las dramáticas consecuencias sociales de la política económica vigente.
El debate relevante está, desde luego, en los 6 millones de parados, en los 11 millones de españoles bajo el umbral de la pobreza, en los cientos de miles de desahuciados y estafados impunemente por los bancos. Y hay quienes quieren tapar su negativa a medidas tan necesarias como la paralización de los desahucios en esta casa, en la actualidad, en estos días, por ejemplo, en lo relativo a la paralización de los desahucios, a la dación en pago, a los alquileres sociales, a la expropiación del uso temporal de las viviendas para que las familias con dificultades no tengan que dormir en la calle con sus hijos. Pero no quieren hablar de esto y no quieren dar explicaciones de por qué no votan estas cosas tan sensatas y prefieren que hablemos sobre normas de urbanidad. Prefieren que hablemos sobre los decibelios con los que un padre puede quejarse cuando no puede dar de comer a sus hijos o albergarles dignamente. Que tengan cuidado, porque cuando se conduce a la gente a la desesperación, la gente actúa desesperadamente. Y ojalá no tengamos que acordarnos pronto de estos escraches como simples juegos florales, porque lo que está por llegar puede ser, si no se corrige la actual deriva económica, bastante peor. Cuidado con tensar las cuerdas, porque las cuerdas tienen un nivel de aguante. El otro debate, ya voy terminando, es el de la desafección hacia los políticos, que es real, pero que no se limita a los protagonistas de la política, sino a las propias instituciones y al mismo régimen de la democracia representativa. Y que no tiene causa solo en la corrupción, porque tiene mucho que ver con el pacto implícito a la propia representación política. Yo cedo representación y cedo soberanía para que me resuelvan problemas. Si los problemas no se resuelven, el pacto falla. Y tiene que ver con la abdicación que la política democrática hace cada día ante las decisiones importantes, que se atribuyen explícitamente a sujetos fuera del control democrático, sean los mercados financieros, las agencias de rating, o un tal Rehn, o un tal Draghi, o un tal presidente del Eurogrupo, cuyo nombre no nos atrevemos ni tan siquiera a pronunciar. ¿Cómo no va a estar en crisis la política democrática si quienes mandan escapan a nuestro control y quienes controlamos no mandamos realmente? Y cuidado aquí también, porque tenemos experiencias en la historia sobre lo que ocurre cuando retrocede la política democrática. Entonces llegan los salvadores, los taumaturgos, los populistas. Tenemos a Italia de avanzadilla. El descrédito de la democracia permitió gobernar a la tecnocracia cómplice de Monti sin que nadie le votara durante años. Y después ha hecho avanzar con votos a la plutocracia indecente de Berlusconi y a la acracia irresponsable de Grillo. En Grecia es aún peor, porque la extrema derecha está recogiendo los frutos de los descontentos. ¿Es eso lo que queremos para toda Europa? Yo entiendo que no. ¿Qué nos toca plantear a la izquierda europea desde España? 4 frases. 1. Determinación de rescatar el proyecto original de la construcción europea, como un espacio de paz, de progreso equitativo y de ciudadanía democrática. Europa sí, pero otra Europa. 2. Recuperar los 2 grandes pactos que siempre han fundamentado la Unión y que hoy están rotos. El pacto por el demos europeo, seamos realmente un pueblo con un interés colectivo, con un destino común, con valores compartidos, con solidaridad, y el pacto social. Mercado sí, pero mercado con reglas y mercado con derechos. Porque sin reglas el mercado se convierte en enemigo de la eficiencia y de la equidad. Y sin derechos el mercado se convierte en enemigo de los derechos sociales y de la democracia. Por eso la Unión Europea o es a la vez unión económica, unión política y unión social, o no será. Tercero, la socialdemocracia debe definir un modelo económico propio y diferenciado del adversario conservador hoy hegemónico. Un modelo propio y diferenciado. Si la derecha prioriza la reducción del déficit, la izquierda en el Gobierno o fuera del Gobierno no puede limitarse a proponer simplemente menos aceleración. Si la derecha practica recortes en el gasto público, la izquierda no puede conformarse con mostrar algo más de sensibilidad social. Si la derecha quiere crecimiento a ultranza, la izquierda no puede añadir solo el apellido de la sostenibilidad a esta fórmula. Si la derecha prefiere bajar impuestos, la izquierda no debería asumir aquello de que bajar impuestos, a fin de cuentas, también es de izquierdas. Si la derecha privatiza cada día más espacios públicos, la izquierda no habría de limitarse simplemente a establecer líneas rojas. Los grandes principios que se proclaman desde la oposición suelen transformarse después, hagamos esta autocrítica también, en seguidismo o matización escasa
cuando la izquierda accede al poder en Europa. Pero la izquierda europea debe plantear un modelo económico realmente alternativo si quiere aspirar a la representación de las mayorías. Frente al capitalismo de casino, una economía para el desarrollo sostenible y el bienestar, sometida a reglas que aseguren la preeminencia del interés común y los derechos de la mayoría. Y en cuarto lugar, la izquierda, a mi juicio, debe superar cuanto antes esa pájara que la mantiene paralizada en Europa. La socialdemocracia ha de mostrar voluntad suficiente para distanciarse con claridad de un statu quo que está en las antípodas de sus valores. No pasa nada. Esta no es nuestra Europa. Podemos decirlo y sostenerlo aquí en las instituciones europeas. Los socialistas europeos hemos de demostrar la fuerza y la audacia precisas para ponernos al frente de las mayorías que apuestan por una Europa que trabaje de verdad para los europeos y que hoy están mirando en buena medida hacia otras coordenadas que sí se atreven. Ese es, a mi juicio, el papel del gran Partido Socialista de Europa, que efectivamente hoy no tenemos y que necesitamos como el agua para beber. Y este libro que hoy presentamos podría inspirar perfectamente su programa para las próximas elecciones europeas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Tiene ahora la palabra nuestro compañero José Borrell. Muchas gracias antes que nada a ustedes por estar aquí esta tarde y muchas gracias a José Félix y Alfonso Guerra por haberme invitado a participar en los encuentros de Salamanca, cuyo resultado es este libro. En esos encuentros a mí me correspondió contribuir con un artículo, con un ensayo sobre el gobierno político y económico de Europa, al que me gustaría referir, porque uno ya no sabe si tenemos que presentar el libro o comentar la actualidad. La verdad es que el libro tiene ya de todo un poco. El libro tiene ya algunos meses encima, porque los encuentros fueron en junio del año pasado, uno escribe sus contribuciones un mes antes, es decir, este texto es de mayo del año pasado y desde entonces han ocurrido muchas cosas. Y sin embargo, aunque uno tendría la tentación de comentar la actualidad y analizar lo que ha pasado en el último episodio del drama europeo, que es el de Chipre, o en el antepenúltimo, porque después del informe del Fondo Monetario Internacional sobre España, mucho me temo que la atención se va a volver sobre nosotros, pero creo que es un deber de rigor referirse al libro que presentamos y explicar lo que entonces intentamos explicar. Y la verdad es que muchas de las cosas que yo escribí en ese capítulo siguen siendo de actualidad. Voy a intentarlo resumir diciendo que si unos cuantos países deciden crear una unión monetaria, pero rechazan la idea de hacer transferencias entre ellos para ayudar a hacer frente a las dificultades que un país pueda tener en un momento determinado, eso que los economistas llamamos, para darnos un poco de bombo, un shock asimétrico. Y además prohibimos al Banco Central de ese sistema monetario actuar como el prestamista en última instancia de los gobiernos. Y además prohibimos a los gobiernos utilizar el déficit público como un instrumento de política anticíclica. Y además mantenemos la regulación de los bancos acotada en el espacio nacional, cuando realmente los bancos se han convertido en transnacionales. Entonces, con estos impedimentos, con estas características de la unión monetaria que hemos construido, eso solo podría funcionar si esos países son suficientemente homogéneos, parecidos entre sí en sus estructuras económicas, si la posibilidad de un choque asimétrico es muy escasa. Es decir, si ocurre algo, les ocurrirá a todos a la vez, porque al ser parecidos, ese choque asimétrico, esa circunstancia externa, no será asimétrica. Todos pasarán por lo mismo y pueden sobrevivir con las mismas políticas.
pero si los miembros del club son muy heterogéneos, como es el caso de la Unión Europea, entonces todas esas cosas que he dicho que nos hemos prohibido deberían formar parte de la estructura para garantizar su supervivencia. Y el problema que tenemos es que no es así. Es que hemos construido una unión monetaria muy amplia, con países muy diversos, con economías muy diferentes, que no solo no han convergido desde que entraron en la Unión, sino que han divergido, que no tienen ninguna clase de integración política, que tienen un banco central que puede prestar a los bancos, pero no puede prestar a los gobiernos. Es decir, es un híbrido extraño que en el fondo solo se justifica por razones políticas, pero que la experiencia ha demostrado lo que algunos nos temíamos, que es que no tiene fundamentos económicos sólidos. Ha llegado la crisis y estamos donde estamos, y solo hay dos salidas posibles. Una, que esa unión, esa eurozona, evolucione hacia lo que debería ser, es decir, una zona homogénea, eso que llaman los economistas una zona monetaria óptima, pero para eso habría que expulsar del grupo a aquellos miembros que no son capaces de soportar las disciplinas que la Unión exige y que son fuente de heterogeneidad. Bueno, la heterogeneidad se puede ver como los del sur que no pueden cumplir, o quizá Alemania, que cumple en exceso. Eso implica reducir la dimensión para aumentar la homogeneidad, para hacer la zona más compacta y que pueda sobrevivir sin tener las características que debería tener. La otra solución es profundizar en la integración política, construir una política fiscal común, un presupuesto europeo a la altura de una estructura federal, como ocurre en Estados Unidos, poder tener impuestos a escala europea, un mínimo de armonización de las políticas fiscales y sociales, un banco central prestamista de última instancia, una unión bancaria que acabe con la fragmentación del sistema financiero, unos activos libres de riesgo, unos free risk assets que tendrían que ser los eurobonos para dar estabilidad y credibilidad a la zona monetaria y a su unión bancaria. Es decir, una integración política que debería ir acompañada de una mayor legitimidad democrática para que las decisiones que se tomen fuesen aceptadas por los ciudadanos. Esta es la segunda vía. Está claro que no hace falta que lo diga, yo preferiría esta y supongo que la mayoría de los que estamos aquí también. A nadie se le ocultan las dificultades. Hasta ahora ha sido muy difícil avanzar en esta dirección. ¿Y qué ocurre si ninguna de las dos soluciones es factible? Pues si ninguna de estas dos soluciones es factible, entonces no nos queda más remedio que apañarse como podamos. Esa expresión inglesa que ya ha hecho escuela, que es la muddling through, chapotear en el barro o ir tirando como podamos, que es lo que venimos haciendo desde hace ya 3 años, provocando una crisis allí para resolverla de aquí. ¿A quién no se le ocurrió que los bancos de Chipre iban a caer en quiebra como consecuencia de la quita a la deuda griega? No era demasiado difícil preverlo, por ejemplo. Pero esta solución, ese muddling through, es decir, chapotear en el barro e ir tirando como se pueda, tiene límites y no es una alternativa sostenible a medio plazo. Y a medio plazo nos decantaremos por una de las dos soluciones. O nos comprimimos para hacernos heterogéneos y expulsamos a unos cuantos, o avanzamos en la integración haciendo cosas que se podrían hacer si de verdad se quisieran hacer. El artículo del libro cuenta toda la historia, desde que Papandreou dijo que tenía un déficit heredado mucho más grande que el que esperaba. Todos los gobiernos lo dicen, todos empiezan diciendo, maldita sea, me han dejado un déficit mayor y ahora esto es una excelente excusa para no cumplir el programa electoral. Pero se le fue la mano en el anuncio y provocó una reacción en cadena, consecuencia de un pánico en los mercados de deuda acompañado de un pánico en los gobiernos. Esta es una panic-driven crisis, es una crisis dirigida por el pánico de los mercados, un pánico irracional al que los gobiernos no han sido capaces de ponerle coto.
y hemos estado durante 3 años intentando ponerle parches a una solución que finalmente ha acabado en unas políticas que conducen, y no hace falta demostrarlo porque ya es evidente, a una recesión profunda en el sur, de la que no se saldrá si no se cambia de política. Y yo me quedé de piedra el otro día, sorprendentemente petrificado, cuando vi que Rajoy aplaudía lo que estaba haciendo el Banco del Japón. Y es, no sé si nos damos cuenta, una transformación copernicana que un líder de la derecha europea aplaude las políticas monetarias del Banco Central de Japón, que están en la antítesis de las tesis sobre las cuales se ha construido la Unión Europea. Pero hete aquí, seguramente porque a la fuerza ahorcan y porque ha visto cómo le afeitan las barbas al vecino portugués, y antes de que le ocurra lo mismo a él, pide soluciones de emergencia, como que se rompa todo el edificio construido sobre la base de que el Banco Central no intervenga, para pedir intervenciones urgentes y masivas al estilo japonés. De lo que ya parece que hay constatación, evidencia y convicción incluso en la sabiduría convencional económica, es que de intentar concentrar todo el esfuerzo para superar las divergencias que se han creado desde que el euro existe en la deflación del sur, sin que haya una contribución expansionista en el norte, no es socialmente viable, porque el esfuerzo de deflación, esa devaluación interna, esa reducción de salarios y supuestamente de costes, aunque eso es otro cantar, a los que los países del sur tendrían que someterse para conseguir recuperar el desequilibrio y converger de nuevo con los del norte, es simplemente socialmente inviable. La sociedad no va a soportar el estrés que eso significa. El esfuerzo debería ser conjunto, debería haber, sí, una cierta deflación en el sur y aumentos de productividad en el sur, pero también una expansión en el norte, y lo cual implica la mejor distribución de la renta en Alemania, más poder de compra de los asalariados, más consumo, algo más de inflación, y voy a inventar la bicha, una cierta reducción de la competitividad relativa. Si eso no es así, no hay posibilidad alguna de hacer que el sistema vuelva al equilibrio sin correr el riesgo que ha explicado también Rafael Simancas de una explosión social, que es una hipótesis que no hay que descartar si no se cambia urgentemente de política. Pero los doctores pángolos de la economía europea me recuerdan a los médicos de Molière, aquellos que practicaban sangrías sobre el enfermo, intentando curarle, lo sangraban. Y el enfermo estaba cada vez peor, cada vez más pálido, cada vez más anémico, cada vez más incapaz ni siquiera de moverse. Entonces, el razonamiento de los médicos era decir, la teoría me dice que la sangría cura. Si la que le aplico no le cura, debe ser porque no se le aplicó suficientemente enérgica. Por lo tanto, más sangría, que es lo que está pasando ahora. Eso no da resultados, vamos a aplicar más de lo mismo porque tiene que dar resultados. Este empecinamiento en el dogma es lo que está teniendo hoy un grave peligro. Aquí se ha criticado mucho a Merkel y a Alemania. Alemania no es la única responsable de esta situación. Hay otros países no tan grandes, no tan poderosos, que están detrás de ella, Finlandia, por ejemplo. Merkel no, a fin de cuentas, está siguiendo lo que exige su opinión pública. Hay que pensar también cuál es el papel y cuál es la responsabilidad de la Comisión Europea, la representante del interés general europeo, que debo decirlo está haciendo un triste papel en esta historia por la que la historia le juzgará. Y la Comisión no es un ente abstracto que habite en Marte. La Comisión es un conjunto de comisarios que asumen colectivamente la responsabilidad que toman al apoyar, y no solo apoyar, sino justificar estas políticas. Va a haber elecciones pronto. Espero que esas elecciones no conduzcan a un Parlamento Europeo ingobernable, donde los antieuropeístas y los extremistas campen por sus respetos. Y es posible, desgraciadamente, que sí ocurra.
Voy a acabar esta ya larga intervención diciendo que la crisis ha pasado de la fase aguda. El enfermo estuvo a punto de morirse en el verano del 2011 y en el verano del 2012. En ambas ocasiones fue salvado por el Banco Central. Primero Trichet, a cambio de exigencias de reforma constitucional, que no es poco. Hemos creado un pequeño monstruo con el Banco Central Europeo, porque no solamente se ocupa de la inflación, por lo visto también dicta las constituciones. Y en el verano pasado, con Draghi, cuando dijo que haría todo lo necesario para salvar al euro. Hemos dejado la fase aguda, el enfermo no corre riesgo de morir, el euro quiero decir, pero hemos entrado en una fase crónica, peligrosamente cronificada, de bajos niveles de crecimiento, altos niveles de paro, escasísimo crédito y ninguna expectativa de futuro. Esta fase crónica tiene que salirse de ella por algún choque externo, porque parece que los agentes internos son capaces de salir de la cuadratura del círculo en el que se han metido. Y ciertamente habría cosas que hacer, y seguro que podemos discutirlas después con otras intervenciones, pero hay que quererlas hacer. A mí se me ocurre una inmediata, que si no se quiere hacer eso es que no se quiere hacer nada. ¿Por qué no se concede una licencia bancaria al Mecanismo Europeo de Estabilidad? El Banco Central Europeo ha prestado un billón de los castellanos, no de los americanos, 1 millón de millones de euros a los bancos a un tipo de interés cada vez más bajo, con garantías cada vez menos solventes y con plazos cada vez más largos. Los bancos se financian barato, y menos mal, porque si no, a saber dónde estaríamos, pero el Gobierno español se da por satisfecho y no pide el rescate porque solo, entre comillas, le piden entre el 5 y el 6% de tipo de interés. Completamente insostenible. Un país que está con un crecimiento negativo de -1 no puede pagar intereses del 6. Eso basta 4 reglas de 3 para ver que eso es insostenible. ¿Por qué no se quiere considerar que el Mecanismo Europeo de Estabilidad que presta a los gobiernos es el mismo un banco para que pueda recibir financiación barata del Banco Central Europeo, en vez de tener que acudir a buscarlos a los mercados? Parece que sea la primera de las medidas. Pero si no se quiere hacer eso, si no se quiere aceptar que el MS es un banco para que se le pueda financiar, es que realmente no existe ninguna voluntad de romper el círculo vicioso entre financiación del sector público y del sector bancario. Y habrá que preguntarse por qué, pero eso es tan fácil como un acuerdo del Eurogrupo o del Consejo Europeo. Unas palabras sobre la democracia. Fíjense, en la última rueda de prensa, cuando se anunció lo de Chipre, de las personas que estaban sentadas en la mesa, ninguna había sido elegida directamente por los europeos. Ninguna. Estaba el comisario, Olli Rehn, elegido por el gobierno finlandés. Estaba el presidente del Eurogrupo, elegido por sus colegas, pero en la práctica designado por Alemania. Estaba el gobernador del Banco Central Europeo, elegido por el Consejo Europeo. Y estaba el presidente del MS, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, elegido por los ministros de Hacienda. Ninguno tenía un mandato democrático directo a nivel europeo. Y ese es uno de los problemas. Mientras no se consiga inyectar alguna representación del interés general europeo en la construcción de las políticas europeas, seguiremos tropezando o chapoteando en el barro hasta que acabemos, quizá, en la situación que has descrito. Esperemos que no sea así. Muchas gracias. Muchas gracias a José Borrell por su intervención. Me corresponde ahora a mí hacer una pequeña intervención al hilo del contenido del libro, y inexorablemente tengo que dar una visión pesimista, como se ha hecho desde la mesa, porque la situación es más grave de lo que nos dicen, pero también optimista, porque estoy convencido
de que se puede salir de esta situación y se puede salir rápido. Claro está, es necesario, como decía Borrell, la voluntad de querer salir, y aquí ya esto es más complicado. Yo no soy un detractor de la Unión Europea, porque si miramos hacia atrás, y Lothar Witte lo hacía antes desde el punto de vista de su propia familia, nos damos cuenta de que se ha construido algo muy importante, porque no había transcurrido mucho tiempo tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Robert Schuman anunciaba la creación de una comunidad europea, solo del carbón y el acero, pero una comunidad entre Francia y Alemania, los eternos enemigos cuyos enfrentamientos habían provocado 70 millones de muertos en los primeros años del siglo XX. Claro, se trataba de un cambio profundo y trascendental. Se pasaba del lenguaje de los cañones al diálogo de precios y cantidades de producción y comercio. Pero aunque estaban transformando el mundo europeo, no podían soñar, no pudieron entonces soñar, que 50 años más tarde los europeos construirían una unidad con 27 países y con la expectativa de la adhesión de otros más que lo pretenden. Entre las dos fechas, el anuncio de la creación de la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, y 50 años más tarde, un larguísimo proceso difícil, con la creación de la CECA, de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, la construcción de un Parlamento Europeo, el establecimiento de una moneda única, la eliminación de fronteras, la aparición del más amplio mercado del mundo, el espacio de libertad, justicia y protección social más seguro del planeta, hasta la crisis. Hasta que llegó la crisis. La crisis financiera, que es verdad estalló en Estados Unidos en septiembre de 2008, ha puesto al desnudo los problemas de Europa. Cuando casi 2 años más tarde del inicio de la crisis, los jefes de los gobiernos europeos exigían a los países una política económica de reducción de gastos, afectando a las prestaciones sociales básicas, estaban situando al proyecto europeo en una zona de riesgo muy lábil. La noche del 8 al 9 de mayo de 2010, los dirigentes europeos pusieron en peligro el proyecto europeo. Una política de austeridad que paraliza la actividad económica solo podía tener el rechazo de la sociedad europea. Los ciudadanos no pueden entender para qué sirven las instituciones europeas si las decisiones de la UE, de la Unión Europea, provocan el empobrecimiento de amplios sectores de la población. Bruselas empieza a aparecer cada día más lejos o, lo que es peor, puede aparecer como enemiga de los pueblos. Los responsables políticos, guiados por la mano de los expertos económicos, han propiciado este fiasco. No pueden pretender castigar a las víctimas de esa crisis provocada por ellos. El sueño del Estado social y democrático de derecho se ha transformado. Primero en un Estado económico, después en un Estado financiero, en el que gobiernos y parlamentos no cumplen con sus atribuciones de organización de la sociedad, sino que legitiman las decisiones previamente adoptadas por los grandes grupos financieros. Pretenden, y parece que lo están consiguiendo, un Estado ejecutivo, un Estado de gestión, en el que las decisiones las toman los técnicos, los expertos, en un régimen autocrático postdemocrático. ¿Existen alternativas a esta situación? Esa es la pregunta. La mayoría de los dirigentes políticos afirman que no, que ningún gobierno puede eludir el cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea, como si no estuvieran los gobiernos sentados en la mesa de decisión de la Unión Europea. Pero existe otro punto de vista, un enfoque diferente de las opciones políticas y económicas. Claro que ese otro punto de vista representa una verdadera revolución en el método y en las relaciones entre países. Pero si los gobiernos tuviesen voluntad política, muchas cosas cambiarían. Si la Comisión Europea tuviera voluntad política, muchas cosas cambiarían y en muy poco tiempo. A mí me parece claro que ha fracasado
lo decía Borrell respecto del enfermo, en la opinión de las poblaciones y en los resultados económicos ha fracasado ese sueño neoliberal de imponer unos criterios de estabilidad que obligan a los presupuestos de los Estados. Aquellos gobiernos que lo siguen son rechazados por la sociedad y los que no se pliegan a las exigencias son castigados por los mercados. Cuando en la noche del 8 al 9 de mayo de 2010 se imponen las tesis en la reunión de jefes de gobierno, propinan un buen golpe a la moneda única, al euro, y precipitan una clara conciencia de que el proyecto europeo puede no ser irreversible, que puede fracasar. La prevalencia de los recortes, austeridad frente a crecimiento, debe preocuparnos desde luego por el funcionamiento de nuestra economía, pero sobre todo por los costes sociales que esta opción que van a hacer pagar a los sectores más débiles de la población. Y no lo van a pagar con monedas, sino con una divisa mucho más injusta, con la calidad de su existencia cotidiana. Este es el verdadero escándalo político de la situación. Como sostiene Jürgen Habermas, por primera vez en la historia de la Unión Europea vivimos un retroceso de la democracia. Y es que algunos agentes financieros de los Estados Unidos y de Europa, a los que se suman las agencias de calificación, han tomado como rehenes a los responsables políticos europeos. Y Europa no será una zona de estabilidad hasta que los europeos no tengan el valor y la fuerza para ejercer una regulación interventora de los mercados financieros. Porque la economía global significa el declive programado de los viejos estados liquidados por la extraterritorialidad de los flujos financieros. La solución de la crisis pasa inexorablemente por la regulación de los mercados financieros, hoy omnipresente. Por ello, el lema fundamental es restaurar el Estado, impulsar la Unión Europea, contrarrestar las finanzas. La libertad de actuación de los mercados ha sido un principio básico del sistema capitalista que ha sido respetado por todos los gobiernos. El problema se plantea cuando la acumulación de activos financieros es de tal magnitud que le da a los mercados la capacidad de limitar las libertades públicas. Es entonces cuando se plantea el debate de si pueden caminar separadamente la economía y la política. Si no es aceptable, si no es incluso obligado, la intervención de los responsables políticos en la actividad económica financiera. Para los gobiernos y para la tecnocracia de Bruselas, los retos están ligados a las instituciones, el euro, el déficit, la deuda, la estabilidad económica, mediante reformas que están provocando el malestar de los europeos. Para los demás, los retos a los que se enfrenta Europa son el bienestar de las personas y el sistema democrático. El desafío es combatir la pobreza de 115 millones de europeos. Es dar una oportunidad laboral a los 24 millones de parados que hay en Europa. Es acabar con un desempleo entre los jóvenes que alcanza el 50%. Los gobiernos, bajo la inspiración o la complicidad de los grandes grupos económicos financieros, están tomando la crisis como una oportunidad para transformar el Estado social y de derecho en un Estado de mínimos, con una concepción de Estado de beneficencia. Son conscientes de los movimientos sociales de rebeldía que pueden estar forjando, lo han dicho tanto José Félix como Rafael. Las estructuras políticas que estabilizan el sistema de representación democrática pueden estar hoy en peligro. Las personas responsables, los que conservan el sentido común, saben que lo que está en juego no es el saneamiento de las entidades bancarias. La creciente distancia entre los ciudadanos europeos y las instituciones europeas que deberían representar sus intereses alcanza hoy una dimensión muy preocupante. Vivimos una crisis comparable a la de los años 30, todo el mundo lo compara, que tuvo su solución a través de la revolución keynesiana y el New Deal, el nuevo contrato, el nuevo acuerdo, superando siquiera parcialmente las contradicciones entre capital y trabajo. ¿En qué se diferencia esta crisis? En que la de los años 30
El problema se resolvió a escala nacional y en esta se necesita una solución global, al menos en el ámbito europeo. De aquí se infiere la importancia de llevar adelante un proyecto europeo que asegure el bienestar y respete y haga crecer la democracia. Si no hay una pronta rectificación, el sueño de una Europa fuerte, de altos niveles de empleo y bienestar, apoyada en una democracia activa, desaparecerá. Esta situación tiene solución. Contamos con una buena noticia. La historia demuestra que se puede salir de la depresión colectiva solo en 3 meses. En 1933, cuando Roosevelt llega al poder, los Estados Unidos vivían un absoluto desorden económico y social. Tenían solo los Estados Unidos 14 millones de parados y una producción industrial que había descendido un 45%. América tocaba fondo. Roosevelt sucede a Hoover, conocido como Mr. Do Nothing, Mr. Hacer Nada. Es que en Europa no hay candidatos para ser calificado como Mr. Do Nothing. Se podría hoy aplicar a algunos dirigentes europeos. En aquel caso, actuaron inmediatamente y con una determinación que generó una gran confianza. La actividad legislativa para resolver los problemas sociales fue una actividad extraordinaria. En solo 3 meses se adoptaron muchas más reformas que en 4 años del anterior presidente. El procedimiento fue incluso de una enorme rapidez. Algunas leyes sociales fueron presentadas, debatidas, aprobadas y promulgadas en un solo día, porque había una emergencia. Y aquello que hacían no era para tranquilizar a los mercados, que es el objetivo hoy de los dirigentes europeos, sino para domar a los mercados. Claro, las protestas fueron terribles. El descrédito que intentaron del presidente e incluso de la esposa del presidente fue espantoso, pero aguantaron. Las protestas de los accionistas de los bancos, de los más adinerados que se oponían al impuesto sobre las rentas altas, estuvieron contra la creación de un impuesto sobre el beneficio, pero aguantó y las catástrofes anunciadas por los financieros no se produjeron. Se pusieron en marcha reformas radicales en solo 3 meses. En Europa hoy atravesamos un periodo de emergencia social. Los dirigentes tienen que elegir entre esperar a que llegue el crecimiento económico, mientras ellos se contentan con una gestión lo más saneada posible de las finanzas públicas y algunas pequeñas medidas para limitar el riesgo de una explosión social, o elegir entre reaccionar como hicieron en aquella otra crisis y adoptar reformas que eviten el hundimiento, el colapso global, construir las bases de una nueva sociedad. Y la gravedad de la crisis europea no admite dilación. La emergencia social exige dirigentes dispuestos a cambiar algunas de las reglas de juego del capitalismo, que funcionaron cuando este capitalismo era industrial y que han pasado a ser un verdadero lastre en la actual etapa de capitalismo financiero. En democracia, lo he dicho, nunca se puso en causa la libertad de los mercados. Ahora han acumulado tal poder de decisión que amenazan a la democracia y ésta tiene que reaccionar para mantener los derechos conquistados por los ciudadanos europeos durante todo el siglo XX. Si las decisiones políticas, la desregulación de la economía, nos han llevado a la crisis, otras decisiones políticas pueden sacarnos de ella. Por mucho que desagrade a los neoliberales, la justicia social no es un lujo al que hay que renunciar a causa de la crisis. Al contrario, reconstruir la justicia social es hoy la prioridad, el único medio de salir de nuestra dependencia de la deuda. No es una crisis del estado de bienestar, es una crisis del capitalismo desregulado. Se plantean, a mi juicio, 3 grandes tareas para aquellos que crean en un proyecto europeo. La adopción de medidas urgentes para proteger a la economía real y a los ciudadanos del tsunami que han provocado los mercados financieros. La lucha radical contra el desempleo y la precariedad, la construcción de una Europa nueva, democrática y social que tenga peso en el mundo. ¿Y cómo cumplir con estas tareas? Esta es la pregunta. Hay tantas decisiones bulliendo en nuestras cabezas que no podrán caber en una explicación de unos minutos, pero algunas cosas quiero decir.
cómo solucionar el problema que crea los recortes a causa del déficit y de la deuda. Y yo me pregunto, ¿es normal que los estados paguen hasta 600 veces más que los bancos privados en los intereses de la deuda? Se han inyectado, lo ha dicho José Borrell, centenares de miles, 1 billón de euros. Pero es que en Estados Unidos, Bush y Paulson inyectaron 1.200.000 millones de dólares a los bancos privados a intereses 0,01. Y los estados pagando su deuda al 5, al 6, al 7 y hasta al 11%. ¿Por qué los estados que han de procurar el bienestar de los ciudadanos pagan al 7% y los bancos privados al 0,1%? O aquí en Europa el Banco Central dio 1 billón al 1% de interés. Los bancos lo adquirieron y dieron crédito a la sociedad. No, compraron deuda pública de los estados que le pagaban al 3% y ganaron el 2% en una operación sin hacer nada y dejaron a la sociedad sin crédito para activar la economía. Y es que ser gobernados por el dinero organizado es tan peligroso como ser gobernados por el crimen organizado. No son palabras mías, son palabras del presidente Roosevelt. Decía que no son palabras mías, son palabras del presidente Roosevelt. ¿Cómo acabar con esta doble e injusta vara de medir? Permitiendo a los estados pagar su vieja deuda a tasas próximas al 0%. Borrell ha hecho una propuesta, pero hay otras también. Ya sé que el Banco Central Europeo no está autorizado por su estatuto a prestar directamente a los estados, pero sí puede prestar sin límites a los organismos públicos de crédito, a los bancos nacionales. Así lo dice el artículo 21.3 del Estatuto del Sistema de Banco Central. Y también puede prestar a las organizaciones internacionales por el artículo 23. Por tanto, podría prestar al 0,01% al Banco Europeo de Inversiones o al Banco Nacional de cada estado y estos prestarlo al Estado al 0,02. Ya no pagarían al 5, al 6 o al 7, sino al 0,02. Nada impide hacerlo el mes próximo o la próxima semana. El Estatuto lo permite. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. Claro, hay que acabar con el dumping fiscal, porque, como sabéis, hay unas tasas de impuestos muy variables y siempre a la baja. La tasa de impuestos sobre los bienes de las empresas en Europa está en torno al 25%. ¿Sabéis cuánto está en Estados Unidos? Que es el paraíso del capitalismo, al 40%. ¿Cómo es posible que entre Estados Unidos y Europa hay una diferencia de un 15% en los impuestos a las sociedades? ¿Y por qué en Europa está tan bajo los impuestos a las empresas? Que es el nominativo el 25%, luego no llegamos al 8%, el 7 y pico es lo que pagan de verdad. ¿Por qué en Europa son tan bajos los impuestos a las empresas? Porque tras la adhesión de Irlanda y Gran Bretaña, los Estados europeos han establecido una oferta fiscal a la baja para atraer a las empresas. El resultado es que el nivel medio de impuestos en Europa ha bajado 1/3 en los últimos 20 años. Es una de las causas importantes del endeudamiento público. Hoy, ningún Estado hoy podría elevar los impuestos sobre los beneficios 15 puntos, porque las empresas migrarían al Estado vecino. Pero ¿por qué no se puede actuar a nivel europeo, creando un impuesto europeo sobre los beneficios en torno al 15%? Eso se puede hacer, se puede dictar inmediatamente. Es el mismo argumento para la SICAF, que, como bien sabéis, prácticamente no pagan impuestos, porque si un Estado la sube, le sube la tasa a los inversores, huirán al Estado vecino. Pues creemos un impuesto europeo sobre la SICAF y se acabó el dumping. Y aumentará ostensiblemente la recaudación, lo que haría innecesario los recortes y se activaría la economía. Y es que además en cada nación hay que plantear una verdadera revolución fiscal, atreverse a hacer algo verdaderamente nuevo que impida el sabotaje fiscal. En el año 33, las tasas de impuestos aplicables a los ciudadanos muy ricos eran del 25%. A la llegada del presidente Roosevelt lo eleva al 63%, pero le parece que ha puesto una cifra no conveniente y un poco más tarde lo eleva al 71%.
Pero es que es verdaderamente impresionante saber que desde entonces hasta la llegada de Ronald Reagan en los años 80, nunca estuvo la tasa a las familias muy ricas por debajo del 70% en Estados Unidos, en el adalid del capitalismo. En Europa no se puede hoy plantear. Es preciso enfocar la solución de nuestros problemas con una mentalidad abierta, no prisionera de la rutina que da miedo todo. No es mejorando la vela, la bujía, como Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica. Hay que pensar en otras cosas. No solo hay que parchear lo que tenemos, hay que abrir la mente. Hay que luchar radicalmente contra los paraísos fiscales. En lugar de imponer a los pueblos planes de austeridad que agravan la crisis, las autoridades europeas y nacionales deben declarar la guerra a los paraísos fiscales. ¿Cómo? Boicoteando a las empresas que tengan filiales en los paraísos fiscales y a las entidades financieras que actúen en ellas. Hay que asegurar los puestos de trabajo, luchar contra los despidos. Si una empresa hoy en Europa ve que baja un 20% sus cifras de negocio, lo primero que piensa es despedir al 20% de los empleados, porque entra el 20% menos de ingresos. ¿Y no es mejor reducir el 20% el tiempo de trabajo y mantener todos los puestos de trabajo? Es verdad que bajará un poco el salario, pero el Estado, el Gobierno, puede suplementar esa bajada. Y entonces costaría menos dinero al Estado que financiar a todos esos parados, teniendo en cuenta los costes inducidos y las pérdidas de ingresos fiscales y sociales. Esto es una invención mía de una noche calenturienta. No, esto ya se viene aplicando en un país. Se aplica en Alemania, es el programa Kurzarbeit, que ha permitido reducir el tiempo de trabajo con un complemento del Gobierno cuando reduce el salario y evitar masivos despidos como se están produciendo en otros países. Y hay que asegurar a los parados. Esta mentira de pensar que el subsidio de parado es una subvención que se pierde no es verdad. La cohesión social es tan importante que los subsidios habituales de los trabajadores deben permanecer hasta que encuentra un puesto de trabajo. Y hay que impedir que los bancos especulen con nuestro dinero, con el dinero que depositamos en los bancos. Para ello es preciso separar los bancos de depósitos de los bancos de negocios. ¿Por qué los bancos de negocios tienen que tener una red? En última instancia, se sanearán con el dinero de los contribuyentes. Cuando el negocio va bien, reparto de dividendo entre los accionistas. Cuando va mal, que paguen los ciudadanos bajo la máscara de saneamiento financiero. Los bancos juegan a lanzar la moneda. Si sale cara, yo gano. Si sale cruz, tú pierdes. Si las actividades estuviesen separadas, los bancos de negocio no se meterían en irresponsables operaciones de riesgo y no pagarían las obscenas cantidades que pagan a sus dirigentes. Hay que crear una tasa sobre las transacciones financieras, que repetidamente anunciada, pero que nunca llevada a la práctica. Los dirigentes de la zona euro, de la Unión Europea, del G20, deberían ya imponer esa tasa que proporcionaría buenos réditos a los estados asfixiados por la crisis. Y hay que impulsar la economía social, que todavía es muy débil. Son muy escasas las experiencias de cooperativas y empresas de economía social que en el punto más fuerte de la crisis siguen creando puestos de trabajo y repartiendo justamente los beneficios. Y hace falta un nuevo reparto del tiempo de trabajo, lo que supondría un nuevo reparto de los ingresos económicos. Hoy es muy difícil encontrar para un joven un empleo estable antes de los 30 años. A los 55 ya se consideran innecesarios y se les sustituyen por trabajadores más jóvenes con menor salario. Y al mismo tiempo se pide más larga cotización para acceder al derecho a una pensión. Es una espiral absurda. Estamos ante una revolución en el trabajo que habrá que emprender sin prejuicios. Los expertos opinan, y yo estoy de acuerdo, que solo con el establecimiento de las 32 horas en 4 días de trabajo se podrá obligar a los empresarios a crear empleo. Este es un camino que hoy se ve muy difícil, pero es un camino que se recorrerá inexorablemente y que permitirá, como dice Edgar Morin, reconstruir una vida familiar, una vida privada hoy demasiado compleja. Y hay que abrir este debate sin prejuicios, sin miedos y sin demora, el reparto del trabajo.
Y por último, pero no lo menos importante, Europa necesita una revolución en su estructura institucional. La ampliación a 27 ha tenido como efecto la paralización de auténticas reformas económicas y sociales. En la mesa de decisión se sientan jefes de Estado y de Gobierno de 27 países que se ven obligados en largas sesiones nocturnas a aceptar por unanimidad acuerdos aguados para evitar los enfados de los unos o de los otros. Finalmente, serán los técnicos los que van dando forma a la construcción europea, sin un control democrático de los ciudadanos. Lo ha dicho Borrell hace un momento. Hay un interrogante que evidencia esta falta de democracia. ¿Quién tiene más poder en Europa? ¿El presidente del Banco Central, señor Draghi, o los 754 parlamentarios europeos juntos? La respuesta es evidente. Draghi, un empleado en definitiva, manda más que el Parlamento Europeo. Así no se puede seguir. Si Europa quiere construir una verdadera unidad política, y es claro que lo necesita, tiene que hacer una transición a un verdadero sistema parlamentario del que surja un gobierno europeo democrático. Fue Jean Monnet, y con esto termino, quien advirtió que Europa solo avanza mediante ideas simples que puedan ser comprendidas hasta por un niño. Las explicaciones económicas que nos dan no nos iluminan el camino. Los europeos quieren la democracia, apoyan el bienestar, desean un verdadero tratado social. Dirijamos los pasos de Europa hacia la unidad política, la justicia social y la democracia en su funcionamiento. Corresponde a los ciudadanos decidir en qué sociedad quieren vivir. Hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Creo que está por ahí muy redondo, pero para que hagamos un debate